6 de la tarde, 37 minutos, señorita. Sí, señor. Yo sé que usted está preocupada por lo que está pasando, Sí, porque señor. hasta el momento por lo menos son 33 azonadas que tienen las fuerzas militares en el 2025 contra la fuerza pública. O son campesinos, o son disidencias de las FARC, o algo está pasando, pero encierran a los militares y teóricamente, aunque la discusión está, pero esto se llama secuestro. Si usted lo detienen y lo retienen, secuestro. ¿cómo se llama eso? En contra de su voluntad está secuestrado. Se llama Sí, secuestro. hay un tema con el concepto por el derecho internacional humanitario, pero ese es un secuestro, o sea, una retención de esas No, es no, un no, eso secuestro. no es una retención. Y eso oigan, en plata blanca ahorita, es un secuestro. 33 azonadas, Silvia. Jorge Alfredo, sí, en lo que va de 2025 se han registrado por lo menos 33 azonadas contra la fuerza pública en diferentes zonas del país. Estas azonadas han dejado más de 300 uniformados secuestrados. Pues parece que el último hecho ocurrido en el departamento del Cauca fue el que rebosó la gota a la copa, o fue la gota más bien que rebosó la copa, sí, claro, del presidente Gustavo Petro, porque anunció que en esas zonas posiblemente vuelva la aspersión aérea con glifosato. Nicolás Rodríguez tiene todos los detalles alrededor de lo que está pasando, lo que dice inteligencia militar y lo que anuncian desde el gobierno. En lo corrido del 2025 se han registrado 33 azonadas que terminan en secuestro de militares, que equivale además a 336 soldados secuestrados por población instrumentalizada por grupos residuales. De acuerdo con un informe de inteligencia, el secuestro más reciente de 45 militares, que fueron liberados también en las últimas horas, fue liderado por Eduard Rubiano Álvarez, alias Jimmy, quien se presenta como presidente de una junta de acción comunal, pero en realidad es una ficha clave de la red de apoyo de la estructura residual de las disidencias al mando de Iván Mordisco. Alias Jimmy también es el secretario de la Asociación Campesina del Tambo, lugar en donde la inteligencia sugiere que también se ha impulsado la instrumentalización civil para frenar operaciones del ejército. Sin embargo, después de esta zonada y la liberación de los 45 militares, el presidente Gustavo Petro afirmó que hará fumigación aérea en los sitios donde la población civil ataque a las fuerzas militares, versión que además el general en retiro, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, aseguró que no se descarta tampoco la posibilidad de utilizar drones para esto mismo. Lo cierto es que los tiempos han cambiado, hay mejor tecnología para evitar los daños ambientales que se generaban, hay mejores capacidades para focalizar el esfuerzo, incluso hay posibilidades de emplear drones masivamente para esta fumigación, que podría más bien considerarse como una capacidad de este elemento de drones que ya lo estamos considerando. Entre tanto, según el presidente, aún permanecen por lo menos 6 militares más secuestrados en manos de grupos residuales, pero asimismo el general en retiro, Pedro Sánchez, confirma que desde el 2021 hasta la fecha se han erradicado muchas hectáreas, por lo menos más de 1.000, de cultivo ilícito que han permitido disminuir un poco la siembra ilegal en territorios. Oiga, don Pedrito, si me sé, ¿usted cómo ve el secuestro a miembros de la fuerza pública en medio de las azonadas esas por parte de la población civil, si me sé? Ignorita, a mí me da la impresión que esto se está convirtiendo en algo que podríamos llamar como una especie de costumbre, porque cuando lo hicieron las primeras veces, fueron las autoridades por decisión gubernamental muy laxas en la solución del problema. Entonces, si un grupo de comunidades ve que en un sitio eso está funcionando y no existe la acción decidida del Estado para intervenir, sencillamente los actores, los criminales, porque estos señores ya no tienen ningún sentido político, terminan incidiendo, presionando o organizando a estas comunidades, que en la mayoría de sus casos son personas que definitivamente son campesinos, que no encontraron otra forma de vida sino a través del cultivo en muchos casos de esta hoja de coca, hay que decirlo, pero termina el fusil de las bandas criminales instrumentalizándolos, presionándolos para que les sirva como una especie de escudo a la intervención estatal. Y eso se ha convertido en algo recurrente. Ya se sabe en la metodología, por decirle algo, sí, y terminan repitiéndolo de manera permanente. Eso por el lado de lo que estamos viendo, pero mire, a mí me toca decirle algo también, Ignorita. Sí, aquí señor. En Bogotá, en el Parque Nacional, hay unos indígenas de una comunidad en Verá
que tomaron eso también como costumbre. Ellos no tienen en este caso ninguna relación con los cultivos de hoja de coca. Estoy refiriéndome a que como la autoridad no se ejerce, entonces en la 40 con séptima en Bogotá duran 3 años en un espacio, después se repite por otro tanto, porque la autoridad no puede entrar a ejercer el control de esa zona, de ese territorio, porque encontraron una metodología que la autoridad no logra ejercer su poder en esa zona, poder que es legítimo de la fuerza pública, de la policía, de los militares, en cada uno de los casos, acá policía en Bogotá y en las zonas donde hablamos de los anteriores, y que es su pregunta, pues por supuesto tiene que intervenir el ejército en acciones, Ignorita, que son bien estudiadas y planificadas. Esa es una operación que se llama la Operación Perseo. Los militares de Colombia no son como los militares de otras épocas o del siglo pasado. Estos señores, para entrar, estudian la zona, van con autoridades, hacen la acción militar después de encontrar que en ese punto tiene que entrar la fuerza pública a intervenir porque hay unos cultivos ilegales que no se están controlando. Sí, sí. Y resulta que del otro lado hay unas personas que han organizado por medio del fusil de amenazas y terminan repitiendo la fórmula de los cultivos anteriores. Ojalá tanto en esas zonas donde, le repito, Ignorita, hay unas acciones militares muy, muy serias y muy planificadas, respeten la autoridad, como también tienen que respetarla en otras circunstancias en el pleno centro de la ciudad de Bogotá, donde tampoco se está respetando la autoridad. Si nosotros, los que pertenecemos y respetamos la democracia, no le tenemos temor a la autoridad o a la justicia, esto termina convirtiéndose en eso, que repetidamente las personas se toman la autoridad por sus manos, cuando en realidad hay que respetar que la justicia entre en este caso a unas zonas donde hoy, Ignorita, el presidente de la República admitió que tenían que hacer aspersión aérea, o sea, glifosato, en zonas donde las personas no están dejando entrar a la fuerza pública. Imagínese, para que el presidente Petro dé semejante voltereta con el criterio que él tenía frente al glifosato, claro, pues quiere decir que allá adentro, en esas zonas, hay una acción de unos grupos delincuenciales que están impidiendo que se ejerza el poder legítimo de la fuerza pública, Ignorita. Ay, bendito Dios. Gracias, don Pedrito. Ahí le quedó claro, mi querida Ignorita, porque tenemos en contacto en este momento al ministro de Defensa. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Izquierdos, 3, 4 izquierdos. Misión: rescatar al soldado campesino. 72 en retención, extracción en helicóptero, zona asegurada. ¡Ajúa! Perdón. Se logró la liberación de los uniformados gracias a la mediación y al respeto del derecho internacional humanitario. O sea, tocó bajar la cabeza aunque en el gobierno alcen pecho.